Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este episodio número 10 de Panóptico Social, en el que vamos a hablar de videovigilancia, y para esta ocasión no voy a estar solo, voy a estar acompañado de Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Y desde luego estamos en la Universidad Autónoma del Estado de México con el doctor Nelson Arteaga Botello. Bienvenido. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Y bueno, en esta ocasión pues queremos invitarlos a que sigan viendo nuestros episodios y vayan comentando. Mi nombre es Luis Eric, y para comenzar pues queremos invitarlos también a que revisen nuestros métodos de contacto que están apareciendo en pantalla, que son los que tenemos en Facebook, Twitter y YouTube. Tenemos bastantes. Y que por favor entren a panopticosocial.com y ahí pueden ver cada uno de nuestros videos, que ya vamos en el episodio 10, ya en la recta final de esta primera temporada que estamos grabando para ustedes en Panóptico Social. Nelson Arteaga Botello es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, España, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son los campos de problematización y los dispositivos en torno a los problemas de violencia social y desigualdad en México y América Latina, así como estudios sobre vigilancia social en la región. Entre sus publicaciones recientes se encuentran The Mérida Initiative, Security Surveillance Harmonization in Latin America, en European Review of Latin America and Caribbean Studies, 2009. Privacy and Surveillance in Mexico and Brazil, en Privacy, Surveillance and the Globalization of Personal Information, McGill's Queen's University Press, 2009. Y bueno, para comenzar con el tema, que es videovigilancia, pues queremos saber un poco cuál es el origen en las sociedades modernas sobre el concepto de vigilancia. Pues sí, hay una reflexión, digamos, importante en la sociología con respecto a lo que significa el término vigilancia, ¿no? Por una parte, algunos autores contemporáneos como Giddens, por ejemplo, introducen a la vigilancia como un elemento central para el desarrollo de las sociedades contemporáneas, porque permite de alguna forma a la burocracia y al Estado en general el de poder tener un control sobre su población, saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, cuánto consumimos, y a partir de ahí diseñar una política que permita de alguna manera la gestión y la administración de la población. Por supuesto que el libro más famoso no es quizás el de Giddens, ¿no? El de Estado y el de Violencia y Estado-Nación, donde plantea la importancia de la vigilancia como un elemento central para el desarrollo del capitalismo, sí, claro, sino sobre todo el libro de Michel Foucault sobre vigilar y castigar. No obstante, en casi todos los clásicos podemos encontrar el concepto de vigilancia, aunque no con el peso que le da en este caso Giddens o le da Michel Foucault. Marx, por ejemplo, cuando habla en algunas de sus obras, en particular en El Capital, sobre el funcionamiento de las industrias, pone como elemento central el punto de la vigilancia, sí, claro, como una forma que permite a la fábrica el de garantizar la producción, el de poder mantener una observación sobre lo que se realiza en la línea de producción. Y otros autores, el caso de Weber, ¿no? Quizás también señala, sobre todo en Economía y Sociedad, algunas partes de Economía y Sociedad, la importancia que tiene la vigilancia para la constitución de la burocracia. Entonces, es un concepto que en la sociología clásica está presente, que no tiene evidentemente un rango tan importante como otros que se desarrollan ahí, pero que a partir de Anthony Giddens y después con Michel Foucault empieza a adquirir la vigilancia un elemento fundamental. Posteriormente hay una serie de trabajos, sobre todo de la sociología norteamericana, en particular el trabajo desarrollado por Gary T. Marks, donde establece que la vigilancia se convierte, al menos para el Estado, en un elemento fundamental para el control de la población. Y posteriormente el trabajo señero en 1994, publicado por David Lyon, sobre la sociedad de la vigilancia, que recupera todos esos trabajos que habían estado por ahí
digamos, señalando la importancia de la vigilancia, pero que no le habían dado un estatus en términos de un campo de estudio particular, ¿no? La vigilancia en esta obra se convierte en una actividad que permite la observación de la población de manera sistemática y en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y eso entonces le permite tener un estatus distinto, le permite tener una carta de su ciudadanía particular en la sociología, ¿no? Y a partir de mediados de la década de los 90, digamos, comienza a consolidarse ya la vigilancia como un concepto autónomo, como un concepto independiente, con un grupo de investigadores que se dedican exclusivamente a observar cómo se va articulando la vigilancia en distintos espacios, ¿no? Y que quizás a partir de finales de la década de los 90, con la introducción de los sistemas de videovigilancia, con los procesos que se vivieron después de vigilancia y control, que se vivieron después de los acontecimientos del 11 de septiembre, pues evidentemente hay una expansión mucho más fuerte y empieza a ser también un tema mucho más recurrente y mucho más visible en la opinión pública de los efectos que pueda estar teniendo la vigilancia y en particular la videovigilancia. En resumen, es un área muy joven, ¿no? Aunque tiene evidentemente una carga en la sociología clásica y contemporánea fuerte, pero muy joven en términos de los estudios que comienzan a hacerse al respecto y de los elementos que empiezan a tomarse en cuenta, ¿no? Aeropuertos, centros comerciales, los asuntos de los sistemas de radiofrecuencia, las tarjetas de crédito, una serie de cosas, ¿no? Y que insisto que acelera el proceso del 11 de septiembre y que ahora pues es un tema que está ahí, que quizás en América Latina por los problemas de seguridad no se ha tenido así como la relevancia, ¿no? Porque de alguna manera los estudios de seguridad pública están más orientados a tratar de resolver el problema y a veces no vemos esta parte de la vigilancia en la construcción, digamos, social y como tema de las ciencias sociales. Muy bien, una reflexión muy interesante. Doctor, ¿y cuáles han sido los alcances en el caso de nuestro país con respecto a la videovigilancia? ¿Sí ha sido bien adoptada como política pública? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Yo creo que ahí hay que tener... eso, digamos, me parece una pregunta interesante porque se conecta con la propia dinámica que tenemos en América Latina. Claro. ¿No? En América Latina, a partir de la década de los 80, podemos observar, finales de la década de los 80, 90 ya concretamente, un incremento significativo de la delincuencia, de la violencia criminal, de las actividades vinculadas al narcotráfico, etcétera, etcétera. Y eso genera una especie de pánico moral en la población, ¿no? Un sentimiento de que estamos en el fin de los tiempos, de que hay una situación en donde se empiezan a romper todas las reglas tradicionales, etcétera, claro, etcétera, y que tiene que ver con procesos de desestructuración de los regímenes autoritarios en América Latina, la entrada a la democracia, los procesos de más impersonales, seguimiento de la ley, etcétera, etcétera, que hacen que la delincuencia, el crimen se incrementen. Y en esto, una de las soluciones que se ven es precisamente el de incrementar la vigilancia tanto policíaca como electrónica, ¿no? Para poder frenar estos procesos de violencia. Por eso en América Latina mucho de lo que se ha introducido en términos de vigilancia se ve de manera crítica, porque bajo la lógica de que hay que frenar la delincuencia, de que hay que frenar el crimen, pocos reparan en los efectos que puede tener la introducción de un sinnúmero de sistemas de vigilancia, entre ellas incluida la videovigilancia, ¿no? En los países europeos la videovigilancia se ha consolidado ya de hace muchísimos años. En México estamos en un proceso de consolidación importante y lo que muestran los estudios es que la videovigilancia no tiene, al final de cuentas, un efecto directo en la reducción del crimen, sobre todo porque la videovigilancia es un mecanismo que permite observar un proceso, pero es muy difícil el de poder determinar en qué momento, digamos, se puede estar cometiendo un delito, ¿no? Claro. En Londres, por ejemplo, 3 millones más o menos de
pues de cámaras de videovigilancia fueron imposibles para poder tener los atentados que sucedieron años posteriores a los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, lo cual nos habla de que los sistemas de videovigilancia, más que para prevenir, sirven de alguna manera o funcionan para disuadir, o su función es más disuasoria, y por otra parte sirven para reconstruir hechos criminales, ¿no? Más o menos 4,000 horas hombre fueron necesarios para poder reconstruir los atentados en Londres, y una cantidad más o menos similar fue invertida para poder reconstruir los atentados, más bien los secuestros de los aviones y posterior atentado en Nueva York. De tal suerte que creo que por este asunto del incremento de la violencia, en particular en América Latina, hay una visión acrítica sobre el asunto de las cámaras, y creo que más bien debería empezar a preocuparnos sobre todo por el manejo de los datos que se pueden estar manejando al interior o mejor dicho, que se pueden estar manejando o como resultado de la utilización de las videocámaras. No hay todavía una ley, por ejemplo, que permita la regulación de datos personales de gente que aparece en las videocámaras, y eso puede estar generando al final de cuentas un problema sobre la utilización de estos datos personales, sobre la utilización de las formas de vigilancia que pueden ser utilizadas en última instancia para objetivos que no sean de la seguridad, como puede ser políticos, como puede ser de carácter económico, etcétera, etcétera. En la facultad hemos desarrollado varias investigaciones sobre experiencias a nivel municipal, sobre experiencias a nivel de centros comerciales, sobre la utilización de las cámaras, y nos damos cuenta que al no haber una regulación muy concreta en ninguna parte de América Latina sobre el uso de las videocámaras, pues evidentemente hay una utilización, se genera una especie de estado de excepción, ¿no? Por seguir un concepto de Agamben, un estado de excepción en la medida en que hay una suspensión de las garantías y los derechos, ¿no?, que pudieran estar respaldando la utilización de estos datos personales por parte de la ciudadanía. Muy bien. Durante todo el periodo de las sociedades modernas que han tenido una vigilancia, ¿cuál ha sido el punto en el cual se basan para que toda esta vigilancia se haya recorrido hacia la videovigilancia? Es decir, todos los protocolos y los procedimientos que se habían seguido previamente, ¿por qué se fueron orientando hasta llegar a lo que fue la videovigilancia? Y a partir de eso poder tener pues la observación y el control de las sociedades y de la vida cotidiana que tienen las personas que están siendo susceptibles de la videovigilancia. Yo creo que ahí hay varios elementos. En general, la vigilancia surge como un mecanismo de los estados modernos, para poder cuantificar a la población, para saber qué hacen, para poder determinar de alguna manera cuáles son sus necesidades, cuáles son los riesgos en los que están los riesgos a los que están sometidos, y tratar en esa forma de generar políticas de protección por un lado, y también políticas por otro lado de control, ¿no? La vigilancia hay que entenderla, creo yo, como una especie de moneda con dos caras. Por una parte, la vigilancia sirve para poder generar políticas de protección y de reducción de riesgos, ¿no? Un estado debe saber hasta dónde llega su población, los niveles de población, las enfermedades y demás, con el objetivo de poder regularlas, controlarlas y disminuirlas, o en su caso eliminarlas. Pero por otra parte también la vigilancia tiene un elemento, digamos, negativo, por decirlo de alguna manera, que es fundamentalmente el aspecto del control social y de la y que permite de alguna manera orientar la acción de la población, o permite de alguna manera direccionar esa acción de la población. De tal suerte que la vigilancia tiene dos caras, ¿no? Dos vertientes: controlar y cuidar, ¿no? Los estados benefactores europeos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
queda claro que no pudieron haberse constituido como tales si no hubieran tenido un sistema de vigilancia de su población de la manera en como la tuvieron. Controlar sus enfermedades, tener un control hacia dónde van, de dónde vienen, cuánto dinero ganan, tener una cuenta de seguro social, saber cuántos ingresos tienen anuales para poder determinar y hacer un cálculo a futuro, no solamente sobre los impuestos, sino para generar los mecanismos de jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un Estado necesita un sistema de vigilancia que permita esa protección de la población, pero también es cierto que el otro lado, el lado del control, que ha sido retratado más por Michel Foucault a partir de su texto de Vigilar y Castigar, en donde evidentemente desarrolla el concepto de Bentham sobre panóptico, no permite de alguna manera ver la otra parte de la vigilancia, ¿no? Esa vigilancia donde el objetivo es el control de la población, particularmente, dice Foucault, en espacios cerrados como la prisión, el hospital, incluso el ejército, ¿no? Sí. Los cuarteles militares, y que Deleuze posteriormente dirá que lo que estaba tratando Foucault era una sociedad que ya no existía, que era la sociedad del encierro, y que después la vigilancia ya no solamente se aplica en los lugares cerrados, sino, dice Deleuze, hay una apertura, ¿no?, del control hacia el exterior, que él denomina fundamentalmente las sociedades de control, ¿no?, donde el objetivo es regular, no solamente en términos positivos, no solamente vigilar a la población para desarrollar políticas de protección, sino vigilar a la población para orientar su acción hacia el exterior, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues es muy interesante ver cómo se ha desarrollado la videovigilancia y cuáles son sus características propias que tienen. Es decir, podemos observar que hay estas dos vertientes que se pueden poner a consideración al momento de implementar este tipo de políticas. Entonces, yo creo que podríamos profundizar a detalle en estas dos vertientes en el siguiente bloque. Regresamos en un momento. Regresamos a este interesante segundo bloque de nuestro programa, platicando con el doctor Nelson Arteaga, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, de este interesante tema que es la videovigilancia, y que creo que nos debe de servir como un panorama acerca de la reflexión que hace el control social y con respecto a cómo el Estado empieza a transgredir la esfera del individuo, que es la naturaleza de la siguiente pregunta, doctor. Sí, yo creo que, bueno, un poco retomando las reflexiones del primer bloque, sí. Digamos que evidentemente si seguimos la línea de Deleuze con respecto al surgimiento de las sociedades de control, que no se requiere que la gente esté en un espacio, sí, claro, para de alguna manera tener la capacidad de poder vigilarlo, poder disciplinar, poder controlarlo y disciplinarlo, ¿no? Uno de los principales mecanismos que surgen, sobre todo a partir de los 80, 90, es precisamente en el espacio público la emergencia de los sistemas de videovigilancia, ¿no? La videovigilancia es una de las expresiones de la vigilancia del Estado moderno, ¿no? Hay otro sinnúmero de mecanismos mucho menos, agresivos, claro, ¿no? Como puede ser a lo mejor el de esperar a la gente, digamos, como hace la policía undercover, como hacen los norteamericanos, de forma encubierta, y la expansión de la videovigilancia pues se da fundamentalmente a partir de la expansión, como mencionábamos hace algún momento, de los problemas de la inseguridad en América Latina. La videovigilancia también ha tenido un desarrollo muy particular, sí, ¿no? Sobre todo vinculado al desarrollo tecnológico, ¿no? Las cámaras en una primera instancia solo pueden transmitir a partir de blanco y negro, ¿no? Hay experiencias en Inglaterra y en otros países europeos, no de videovigilancia, pero sí de filmación de las calles cercanas
a los edificios públicos, particularmente de los ministerios del Interior y de policías administrativas, y hay muy interesantes archivos de cámaras que están ahí vigilando por horas y por horas con Super 8, ¿no? el movimiento alrededor de estos edificios. Posteriormente, también el desarrollo tecnológico ha permitido no solamente el que se pueda estar primero vigilando, después grabando, que es un elemento importante. Primero, pues en sistemas, digamos, de cinta, ¿no? Análogos, y recientemente lo que estamos encontrando es una expansión de la grabación que hacen estos videos en sistemas digitales. Perfecto. ¿Cuál es la particularidad de los sistemas digitales? La particularidad es que pueden transformar la imagen en códigos numéricos. Y esos códigos numéricos permiten de alguna forma el de respaldar la información con mayor tiempo, ¿no? Antes solamente se podía guardar la información en, ¿cómo le podríamos llamar? En 2 días o un día, y había que borrar los videos de VHS, luego volver a grabar otra vez, y eso no hacía factible el de tener información guardada en el tiempo. Ahora lo que sucede con la videovigilancia es que los sistemas digitales están teniendo una mayor capacidad para guardar la información en términos numéricos, y eso permite generar una importante base de datos hacia el futuro, ¿no? Creo que es un elemento importante por varias razones. La primera tiene que ver con el hecho de que mucha de la información que se puede recolectar de nosotros en los sistemas de vigilancia y otros sistemas pueden guardarse en el tiempo, y cuando a futuro cometamos quizás algún tipo de infracción, esa información puede ser utilizada para digamos, reafirmar nuestro comportamiento ilícito o nuestra falla, ¿no? Digamos, legal. Sí, claro. Y esa información permite que ya no se desaparezca en el tiempo, sino que todas nuestras actitudes, como lo que sucede quizás en Internet, de que si yo estoy buscando información de X o Y cosa, puede guardarse durante muchísimo tiempo en las páginas de Internet. Más o menos lo mismo es lo que se puede encontrar ahora con los sistemas de videovigilancia. Ahora, los sistemas de videovigilancia, al momento en que pasan a ser sistemas digitales, permite también de alguna manera el de poder generar algoritmos de búsqueda. De tal suerte que si yo soy videovigilado y mi información de mi rostro se guarda, un algoritmo posteriormente que se puede introducir en los sistemas de cómputo, cuando yo pase por ese mismo espacio, inmediatamente la cámara se detiene porque ha detectado el mismo algoritmo, y entonces puede estar vigilándome en el tiempo, ¿no? Esto, aun cuando todavía no se desarrolla de la forma en como quisieran algunas instancias gubernamentales, tiene un error de más o menos del 60 al 70%. Es decir, que si yo en una fotografía hago un cálculo meto un algoritmo para determinar, para que la cámara localice a esa misma persona posteriormente, puede tener un error del 60%, y ese error puede hacer que yo ser detenido, cualquiera de los que estamos aquí, pueda ser detenido de forma errónea, porque se asemeja nuestro rostro al rostro de algún culpable, ¿no? Y en México eso evidentemente, si en esos sistemas sucede, con los sistemas de vigilancia, pues evidentemente el peligro se puede acrecentar. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Que los sistemas de videovigilancia no hay una regulación ni siquiera de su localización, por un lado, ni tampoco de la información que generan esos sistemas en bases de datos, ni por supuesto la utilización posterior que podríamos estar haciendo de ellos. En un gran limbo legal, vamos a decir. Estamos en un gran limbo ilegal, estamos en una situación de excepcionalidad, ¿no? En términos de que no hay regulación que permita saber si la información que tienen ellos o cualquier instancia, tanto pública como privada, qué se puede estar haciendo con esa información. Y aquí hay una cosa muy importante, porque no solamente son los sistemas de videovigilancia que pueden estar bajo el control de las instancias públicas, sino la videovigilancia que está en el ámbito privado.
Y eso también debería hacernos ahora sí que llevar a la reflexión sobre qué están haciendo las instancias privadas con respecto a la información que obtienen de la vigilancia de cada uno de nosotros. Sí, ¿no? Es muy marcado en el caso de los bancos, ¿no? Que los empleados están bajo la vigilancia, y eso es incluso un patrón de la eficiencia, ¿no? Que se tiene, ¿no? Exactamente. Y que eso chocaría un poco, ¿no? Con la idea de la misma legislación laboral, ¿no? Las garantías del trabajador, ¿no? Sí, incluso en algunas empresas se refuerza la utilización de la cámara de videovigilancia con detectores de sensibilidad o detectores de movimiento en el teclado. Entonces, cuando el operador deja de teclear en la computadora, se prenden unas alertas y se va generando un patrón, digamos, de detención del trabajo o de comportamiento laboral de cada trabajador, y así se puede determinar o inferir las horas muertas que puede tener el trabajador, y a partir de ahí generar mecanismos de sanción, o al contrario, generar mecanismos incentivos, pues ahora sí que de incentivos, ¿no? Entonces, esta situación de la videovigilancia es un problema que no solamente atañe al orden público, sino que también atañe al orden privado, porque también los bancos y sobre todo las empresas que están a cargo de la vigilancia de las zonas residenciales, ¿no? De los centros comerciales, de los edificios privados, ¿no? Y que muchos de ellos no solamente están orientados hacia a observar lo que sucede al interior de sus espacios, sino lo que sucede en los espacios cercanos, públicos también, en este caso. Hemos tenido, sobre decirlo, experiencias muy, muy complicadas en México sobre cómo utilizar este tipo de sistemas. Recientemente, en el caso Paulette, por ejemplo, ¿no? En el caso también de Whisky Lucan, cuando fue encontrado muerto el hermano de un expresidente de la República, ¿no? Y eso nos habla, ¿no? De los vacíos legales que existen y de la forma política que se puede hacer de este tipo de información. Hemos también recopilado información y hemos hecho análisis al respecto de la utilización de sistemas de videovigilancia en los espacios urbanos para poder, digamos, reducir el crimen y la violencia, pero que posteriormente también se utilizan para poder controlar o más bien para poder detectar y poder posteriormente detener a líderes de movimientos sociales, ¿no? Si hay un movimiento social, hay una manifestación y las cámaras van ubicando, ¿no? A los líderes del movimiento, van imprimiendo las fotos, van tratando de localizar a estas personas, y eso evidentemente pues también es un peligro, porque bueno, es un peligro en términos de que no hay una regulación que permita determinar si ese tipo de grabaciones son lícitas, ¿no? Porque ya no solamente van al asunto directo de la seguridad pública, sino que están traspasando esa barrera y se están introduciendo en el control de movimientos sociales que tienen todo el derecho de poder manifestar sus ideas. Transgrede, ¿no? Como lo platicamos en la pregunta, ¿no? Exactamente. Las garantías de los ciudadanos. Muy bien, pues a mí me surgen muchas inquietudes al respecto, pero sobre todo esta parte de la legalidad de las grabaciones. Es decir, al momento de hacer una videovigilancia, por lo común están los centros de control donde están monitoreando todo lo que sucede en las calles, pero ¿qué tan real es la respuesta que en determinado momento puede tener la autoridad si se llevan a cabo actos, no sé, de corrupción, actos de cometer algún delito, ¿no? Un robo, un secuestro, un asalto? La autoridad sí está lista para responder a todas las cámaras que hay en la ciudad. Sí, ahí hay, digamos, que hay varias cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Evidentemente, cuando uno está en un espacio de control de mando, ¿no? de los temas de vigilancia, la cantidad de cámaras y la cantidad de imágenes que proyectan en un minuto es muchísima, claro, ¿no? Y regularmente no pasa nada.
Entonces, si ustedes están, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a cualquier sistema de control de videovigilancia público y privado, regularmente pueden pasar días o meses sin que pase absolutamente nada. Entonces, no pueden invertir, el Estado o el gobierno no puede invertir en una relación, una cámara, una persona, porque en verdad no pasa nada en una esquina, ¿no? O es muy poco probable que pase algo en una esquina por meses o incluso hasta por años, ¿no? Incluso para poner un símil con el uso de las armas, por ejemplo en los Estados Unidos, un policía usa su arma de cargo aproximadamente una vez cada 5 años, ¿no? Para que les den más o menos la frecuencia. En una videocámara regularmente nunca pasa nada. Entonces es un trabajo sumamente aburrido, tengo que decirlo, sí, porque está uno ahí en la cámara y pues no pasa nada. No pasa nada. Entonces, lo que regularmente hacen las instancias públicas es poner una persona a cargo de varias cámaras, ¿sí? De la observación de varias cámaras. Y eso no está mal, pero eso evidentemente hace que no haya, no el cuidado, simplemente es muy complicado saber qué está pasando en 5 o 6 cámaras al mismo tiempo. Sí, es complejo. Y para que suceda un delito, hay que decirlo, puede pasar meses en que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, en esa lógica, lo que tenemos es que, insisto, los sistemas de videovigilancia no sirven en gran medida para dar una respuesta en ese momento. Al menos, evidentemente, que hay un accidente, un choque, ¿no? Entonces, sí se logra ver que la cámara esté posicionada en ese lugar. Regularmente, lo que se hace en los sistemas de videovigilancia es programar que las cámaras estén dando paneos, ¿no? Que estén moviendo la mirada de un lugar a otro de manera programada. Para tener alcances, ¿no? Para tener alcances, y el que está a cargo de alguna cámara, si logra ver alguna cosa extraña, detiene la cámara, la programación, y se enfoca y atiende ese momento, ¿no? Pero regularmente no sucede así. Por eso cuando vemos nosotros en las videocámaras, cuando nos pasan los accidentes en los programas de televisión dedicados a esto, ¿no? Regularmente no lo vemos tan claro. Sí. Vemos por ahí que pasa el coche y luego hay humo y fuego, pero no vemos, es muy poco probable que veamos el choque en el momento. ¿No? Claro. Porque la cámara está haciendo su pandeo, está trabajando tratando de cubrir más áreas, ¿no? Tratando de cubrir más áreas, porque esa es la idea. No puedes tener una cámara solamente en una esquina fija, ¿no? Sino que está regulándose. Y en ese sentido, las cámaras, insisto, los sistemas de videovigilancia sirven sobre todo para reconstruir hechos que ya pasaron. Reconstruir hechos que ya pasaron bajo a veces la solicitud de algún afectado, ¿no? Algunas compañías de aseguradoras solicitan la grabación cuando hay algún accidente para establecer quién se pasó el alto o para ayudar a peritajes, ¿no? Se puede decir. Exactamente, lo cual tampoco, hasta donde tengo entendido, está regulado. Sí, ¿no? Que eso también tendremos que ver si sí o si no. Una prueba inferencial en ese caso. Claro, porque también depende del tiempo en que haya pasado. Regularmente con los sistemas con los que se cuenta ahora, solamente se puede guardar la información máximo por 2 meses, porque ningún, digamos, sistema de hardware sirve para guardar más información. Solamente aquella información que resulte relevante se guarda, pero todo lo demás se va borrando, ¿no? Entonces ahí también hay un criterio diferencial, porque si a mí me toca la mala suerte de que cometí una falta y sí se guardó y otra persona no se guardó, evidentemente va a generar una desigualdad también en la aplicación de pruebas, ¿no? Y en ese sentido creo que sí hay un problema muy grave en México y en América Latina en general. En los Estados Unidos también lo hay, pero sobre todo en países como Canadá, Reino Unido, Finlandia, Noruega, ya hay regulaciones muy específicas sobre el uso de la información que se está guardando y sobre el uso que pueden hacer tanto entidades privadas como entidades públicas con respecto a esa información. Porque ahora, vuelvo a insistir, el asunto es que mucha de esta información es ahora información de carácter digital que evidentemente permite guardarla por mucho más tiempo, que permite guardar mucho más información que antes, pero que también este vacío legal en términos de cómo se utiliza la información pues sigue siendo un gran vacío en nuestro país. Insisto, sirve para reconstruir
hechos, pero es poco probable que pueda servir para prevenirlos. En todo caso, permite a veces que quienes se dedican a robar no puedan verse disuadidos de cometer un ilícito, pero también es cierto que en muchos países, ¿no? Los propios delincuentes han generado o no los delincuentes, no, la sociedad en general ha generado mecanismos para poder evadir esto, ¿no? En Inglaterra es conocido, incluso en páginas de internet, que muchos jóvenes lo que hacen es distribuir las rutas por donde pueden llegar desde los suburbios al centro de Londres sin pasar por ninguna cámara de biovigilancia, ¿no? Y la verdad es que no lo hacen porque vayan a cometer algún delito, simplemente no quieren ser grabados, no les gusta ser grabados. Parte de su derecho a la intimidad. Exactamente, y eso les permite de alguna manera, estas formas de resistencia permite de alguna manera salir de estos vericuetos o de este laberinto de vigilancia pospanóptica, ¿no? que se está generando ahora a escala global, ¿no? Y particularmente en México, ¿no? Doctor, una pregunta, como gasto gubernamental se nos hace muy interesante como el mismo Estado plantea, ¿no? Una inversión. ¿De cuánto estamos hablando que se invierte en los presupuestos públicos para esta tarea de la videovigilancia? ¿Tendrá alguna idea? No tenemos datos, pero estamos hablando de muchos millones. Sí, Muchos millones, porque también hay toda una industria, digamos, que vende estos productos y que además tiene lobbies encargados de ofertar su tecnología a las instancias públicas. Perfecto. Y en esta lógica, en la lógica de la inseguridad, en esta generación de este pánico moral, ¿no? Del que habla Kenneth Thompson, donde creemos que ya estamos en el fin del mundo, donde creemos que la violencia está a cada vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Las certidumbres han acabado. Que esta certidumbre o esta generación de certidumbre hace que haya una demanda de control mayor por parte del Estado y que no importa cuánto cuesta, no importa el costo porque es por nuestra seguridad. Sí, que es uno de los elementos como política. Exactamente, y bajo la lógica de que no importa cuánto cuesta, los gobiernos se llegan a endeudar de una forma verdaderamente brutal. Tenemos el caso particular de Whisky Lucan en el año en la primera parte de la década de esta primera década del siglo XXI, que hicieron una inversión verdaderamente enorme sobre el sistema de vigilancia en una forma de cooperación entre instancia privada y pública, que aún que llevó al final de cuentas al cierre del sistema de control y a una demanda entre el gobierno y la instancia privada que aún no se resuelve, ¿no? Y que fue una inversión de muchos millones, ni siquiera de dólares, sino fue de millones de dólares para poder instalar un sistema de vigilancia. Y cuando yo preguntaba, por ejemplo, a los encargados de este sistema en aquel tiempo, que cuál era el mayor logro que habían tenido con esta inversión, me habían dicho: capturamos la semana pasada a 3 grafiteros, ¿no? Entonces era una inversión más o menos, era muy fuerte la inversión, que casi eran 100 millones de pesos, para poder detener a 3 chicos que se dedican a hacer grafitis, pero que no pudieron tener ninguna certidumbre sobre quién había matado al hermano del presidente Salinas, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un mercado y una industria del temor, donde los gobiernos lo que hacen es precisamente eso, gestionar el temor de la población. El caso de Whisky Lucan en aquel tiempo era muy interesante porque ellos tenían un sistema donde daban a conocerle a la población el uso del sistema de videovigilancia y el discurso con las clases, digamos, con la gente de las zonas residenciales, era: los estamos cuidando, tenemos un sistema de ética, jamás vamos a ver a sus hijas. Una gran inversión. Sí, jamás vamos a ver a sus hijas por esto, porque además las cámaras lo permitían. ¿No? Entonces, y lo que le vendían a la zona popular de Whisky Lucan era: los estamos vigilando. Si ustedes, muchachos, les decían a la gente de prepa y de secundarias, vienen para acá, los estamos viendo que están haciendo, ¿no? Eso era un doble discurso: protección y, por otra parte, control a las poblaciones que no vivían en las zonas residenciales.
efectivamente es muy interesante ver cómo se ha hecho este discurso de las autoridades al respecto de implementar la videovigilancia. Es algo que deberíamos de analizar en el siguiente bloque, porque hay muchos políticos que de eso se están apoyando en su estrategia para combatir la inseguridad y sobre todo mantener un control de las zonas más problemáticas. No, y aquí la ventaja es que la academia, los investigadores nos están dando datos reales y verdaderas perspectivas de las ventajas de la videovigilancia, ¿no? Así es. Muy bien, así es que terminamos este segundo bloque y regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso a este episodio número 10 de Panóptico Social, hablando de videovigilancia, y en este tercer bloque vamos a continuar con todas las implicaciones que tiene la videovigilancia en las sociedades modernas, sobre todo aplicado en el caso de México, que ya hemos visto cómo es que se utilizan, qué políticas se van a seguir. Entonces, pues queremos saber un poco más al respecto de la efectividad real que tiene la videovigilancia. ¿Qué está pasando para que los políticos y el gobierno esté diciendo que son unos sistemas muy efectivos? ¿En qué se están basando para decir todo esto? Yo creo que hay un elemento fundamental, ¿no? Es decir, creo que estamos en una situación muy particular en donde el miedo se ha convertido en, digamos, en un sentimiento, en una carga emocional, siguiendo a Durkheim, ¿no? En una cierta energía emocional que impregna casi todas las relaciones sociales que tenemos ahora. Y de alguna manera la política ha encontrado, y los políticos han encontrado en este temor, ¿no? En este ambiente que se vive, una forma para poder negociar con el electorado, ¿no? Una serie de posiciones y poder obtener espacios en particular. Si en la década de los 80 fue la pobreza el elemento central que motivaba las campañas y la política, en la actualidad es la seguridad, y es tratar de reducir la violencia en México. Y esto está permitiendo de alguna manera una gestión del miedo, porque al final de cuentas todos sabemos que la criminalidad pues no se combate solamente con la fuerza, ¿no? Sino que hay otro tipo de espacios y de ámbitos sobre los que se debe atender para que esto pueda reducirse. Pero los gobiernos están tendiendo, y de todos los partidos, ¿no? En general, están tendiendo sobre todo a tratar de poner como elemento central la cuestión del miedo, de la cuestión del temor, para tratar de hacer una gestión exclusivamente basada en eso. No creo que la política se ha convertido ahora en una especie de gestor del miedo y el temor. Y esto permite de alguna manera un primer encadenamiento con una serie de eslabones que están vinculados precisamente a la industria de la vigilancia en general, videovigilancia, sistemas de reconocimiento facial, radiofrecuencia, etcétera, etcétera, detectores de metales en casi todos los edificios que conocemos, ¿no? El desarrollo de tecnologías cada vez más adecuadas para poder tomar huellas dactilares, retina, ¿no? Incluso hubo una propuesta del gobierno de León hace un año de sacarle fotografía a todas las retinas de todos los presos del estado, penitenciario de ahí, y poner cámaras con detector de retinas para que cuando pasara alguien por ahí fuera detectada su e identificarlo, incluso a los que se pasaran altos, etcétera, etcétera. Es decir, su objetivo era que tener una base de datos de todas las retinas de todos los habitantes potenciales de León, ¿no? Potenciales de León, para tener un reconocimiento de dónde están, ¿no? Entonces, esta ansiedad de los políticos y de la política por tener un control de la población absoluto, creo que es una de las, digamos, de las demandas, no de las demandas, pero sí de las lógicas a la cual los políticos están empujando a la sociedad, a decirles: hay un enemigo externo, hay un enemigo que quiere acabar con nosotros, está el narcotráfico, son los jóvenes que son los ninis, ¿no? Sí, toda una cantidad de sectores de población que están siendo construidos como los principales terroristas, ¿no? De la población.
población, ¿no? Los que toman en la calle, los que consumen drogas, todos, ¿no? Y que particularmente son fundamentalmente aquellos que estereotipamos como delincuentes, que regularmente son los pobres, ¿no? Sí. Que son los que viven en las zonas marginadas, en las zonas periféricas. Potencialmente. Claro. Los que se cree que potencialmente pueden ser criminales. Y en ese sentido, pues hay un desarrollo muy importante en la política de estos factores de control. Creo que en esta lógica el objetivo es construir la gran base de datos, ¿no? Que es por lo que todos apuntan. Si uno ve las diferentes leyes sobre seguridad pública, desde la primera que salió en 1994, si no mal recuerdo, a la fecha, ¿no? De las leyes federales, siempre el objetivo es tratar de construir la gran base de datos que permita tener toda la información nuestra, ¿no? De articular lo que está en el lo que tiene Hacienda con lo que tiene la Secretaría de Gobernación, eso vincularlo con lo que tiene la credencial del lector, y eso después vincularlo con la videovigilancia y vincularlo con las tarjetas de crédito y con el buró de deudores, y hacer la gran base de datos que permita saber dónde estamos todos nosotros, incluido los automóviles, los celulares, este asunto del registro de los celulares. Claro, y hacer después el cruce para tener la gran base de datos. Verdaderamente es poco probable que se pueda hacer, pero nos queda claro que en política y los políticos tratan de tender hacia allá, ¿no? De vender a la población que entre más información personal tengan de cada uno de nosotros, más seguros estaremos. Y aquel que se niega a dar esa información es que, porque muy probablemente, pensarán ellos, quieren hacer algo mal. Entonces, quien sea bueno lo va a dar, ¿no? Porque que no tenga nada que temer. El que nada debe, nada teme, da nuestra información, ¿no? El gran problema en este país, que es un país que se caracteriza por su corrupción, que se caracteriza por el manejo de información de forma discrecional, que se maneja, pese a que hay leyes para evitarlo, pero que se maneja por su secrecía, por su secreto, por un montonal de cosas. Sí nos llama la atención mucho que este tipo de intentos, que van desde la videovigilancia a todos los demás ejemplos que he puesto, sí nos pone en una situación de duda con respecto a qué van a hacer con nuestros datos. Si en los países desarrollados, donde la idea de ciudadanía está muy consolidada, donde los derechos están muy bien protegidos, al igual que las obligaciones, se transgreden, ¿no? Tenemos problemas de transgresión de información. ¿Qué podemos esperar de un país donde sabemos, como sucedió hace muchos años, que la base de datos del IFE apareció en los Estados Unidos? Fue vendida, ¿no? Fue vendida a las empresas. ¿Qué podemos esperar de un país donde un monopolio controla prácticamente toda la información de los celulares? Claro. ¿No? Sí. Incluso el más reciente ejemplo, el registro de los celulares, ¿no? Exactamente. El RENAUT, Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ya lo vimos que lo tienen todos. Luego dijeron, ay, no, es que ya no sirvió, ya lo vamos a olvidar. Exactamente. No. Y espérense ahora, cuando vengan las elecciones para presidente de la República, cuando empiecen a llegar los mensajes a nuestros celulares de los diferentes, de todos los candidatos, no nada más de todos los candidatos. Sí. Nos va a quedar claro que ahí puede haber, incluso ya, porque salió en noticia, a las 3 semanas de que se había cerrado el RENAUT, salió ya la venta de la base de datos en Tepito, ¿no? CD, ¿no? Donde ya uno podía comprar la información. Todos los números. Claro. Y creo que, por ejemplo, uno de los grandes logros que para tratar de frenar esta situación fue el asunto de la credencial, de la Carta de Identidad Nacional, donde el IFE dijo, bueno, nosotros no vamos a dar los datos, y se generó ahí una especie de, o se iba a generar, o se va a generar, la verdad es que ahí todavía muy confuso, una credencial de elector, o una credencial bicéfala, donde hay información que el IFE no sabe de la Secretaría de Gobernación, e información que la Secretaría de Gobernación no sabe del IFE, ¿no? Ahora dijeron que va a ser solamente para adolescentes. Pero ya nos queda muy claro, y niños, ¿no? Nos queda, ya hay las situaciones que quién va a manejar la información de los niños, ¿no? Y posteriormente cómo se va a vincular esa información de los niños con la credencial del elector cuando los niños como potenciales electores, cuando cumplan 18 años van a sacar su credencial de elector, pero la información ya la va a tener la Secretaría de Gobernación. Y ahí empezamos a tener entonces una serie de vericuetos. Creo yo que la videovigilancia lo que hace en esos momentos es
como la cristalización de todos los problemas de vigilancia que estamos teniendo en el país o que vamos a poder tener en el país a futuro, en la lógica, ¿no?, de quién controla los datos, para qué lo están utilizando, quién está protegiendo esos datos. Hay un área específica en el IFAI que está orientada a la protección de datos personales, ¿no? Que tuvo algunos problemas a su inicio, pero creo que también hace falta generar un debate público que permita poner en la mesa de discusión y en la opinión pública este problema. Pues porque como estamos preocupados por la seguridad, lo que nos vigilen y con lo que nos vigilen lo consideramos como adecuado. Y no estamos viendo la otra parte, y eso está pasando en toda América Latina. De hecho, el problema es que en América Latina el desarrollo de los estudios de la vigilancia es menor, porque quienes estudian lo más cercano a ello, que sería la seguridad, lo ven como algo bueno, ¿no? Y lo ven como algo necesario, precisamente para frenar la inseguridad, y no están viendo que este puede ser segundo aspecto que platicamos, este segundo aspecto del control y ese segundo aspecto de la información, ¿no? Que, como dicen algunos especialistas al respecto, están generando dos tipos de persona, ¿no? Lo que se llama la persona y la persona dato, ¿no? Y tienes dos especies de ciudadanías, ¿no? Una que es tu ciudadanía como persona, y otra como personalidad digital, ¿no? Que es donde no hay efectivamente una regulación, y no sabemos qué pasa con nuestro otro digital, digamos, de otra manera. No sabemos qué pasa con nuestro otro digital, ni a qué fuerzas está sometido, ni a qué presiones, ni de qué manera estos datadobles, como les llaman algunos, ¿no? Están sobreviviendo en esa ciudadanía electrónica en la que desafortunadamente en la que estamos conectados, pero desafortunadamente nuestros derechos no están conectados con ellos, ¿no? Ya para ir cerrando, doctor, este último bloque de esta plática interesantísima y adentrándonos a la idea orwelliana de esta perspectiva, tanto de la virtualidad, del control, de un gran ente que nos vigila y que nos controla, ¿cómo ves tú el futuro de esta perspectiva de la videovigilancia? ¿Hacia dónde va? En casos europeos hemos visto donde gente demanda a los gobiernos por un mal uso de los datos. ¿Tú qué nos puedes vaticinar hacia el futuro en el caso mexicano y con cierta perspectiva hacia la América Latina? Yo creo que quizás cuando uno trabaja esas cuestiones de vigilancia, y en particular estos de videovigilancia, la referencia al trabajo, a la novela de 1984 es de rigor, ¿no? Es de rigor. La única diferencia es que en el caso de 1984 era el Estado el único que tenía el control de la información de datos personales. Había logrado, es una distopía en el sentido de que logra la vigilancia total, ¿no? No hay nada que escape a la vigilancia, al ojo, ¿no? Además en sistemas marcadamente autoritarios, en el sentido de que ni siquiera hay una sola garantía. Lo que algunos dicen es que más que estar ante un gran hermano, ¿no? Lo que dicen algunos autores es que estamos ante una serie de múltiples hermanas, ¿no? Es decir, no es un gran Estado que lo controla, sino que somos objeto de la vigilancia de muchísimos espacios e instituciones, ¿no? Que no logran todavía articularse. Yo no creo que vayan a articularse por muchas razones. Totalmente, porque la democracia implica, mientras siga la democracia, por supuesto, porque la democracia implica una gran cantidad de instituciones que todas tienden a ser totalitarias, pero en su carrera todas se van de alguna manera frenando, ¿no? Contrapesos, sistema de contrapesos muy democrático, de contrapesos. Pero también es cierto que más que tener un gran hermano, tenemos una multiplicidad de hermanas que nos están vigilando. Cuando entramos al centro comercial, salimos de él, entramos a una zona residencial, salimos de ahí, vamos a una universidad, en esa universidad también hay cámaras de vigilancia, salimos de ahí, vamos a una cafetería donde también hay. Entonces,
vamos dejando nuestros datos, ¿no? En diferentes lugares, y esos datos a veces son muy complicados de articular. De igual forma con otro tipo de sistemas de videovigilancia. El caso chino quizás es el caso más sintomático. En China las cartas de identidad nacional, para tomar el caso de cartas de identidad nacional, tienen un sistema de radiofrecuencia. El gobierno chino sí sabe, o sí puede saber, porque tampoco tiene todo prendido, pero sí puede saber en qué momento está un ciudadano, en qué lugar y qué está prácticamente. Yo creo que es lo más orwelliano. Es lo más orwelliano, porque incluso para yo entrar a internet como ciudadano chino, necesito poner mi carta de identidad nacional para que pueda entonces activarse, y obviamente el gobierno chino va detectando las páginas web que vas viendo, lo que conoces, con tu información. Sabes si pagaste impuestos, sabes si pagaste la luz, si pagaste el agua, todos los servicios, además de que sabe dónde estás. Porque el sistema de radiofrecuencia te permite saber dónde estás. La ubicación. ¿Sí? Entonces yo quiero saber dónde hay una persona, tecleo su nombre y inmediatamente va a aparecer en dónde está. Y eso ellos inmediatamente lo georreferencian. Es decir, que en términos de mapa sabe dónde está la gente, ¿no? ¿Qué es el sistema más próximo, digamos, a este tipo de cuestiones? Lo importante aquí, retomando pues el dibujo que hace, o el escenario que dibuja Orwell, es que en el sistema orwelliano le deja poca capacidad o hace un dibujo en donde las sociedades y donde los individuos tienen poca capacidad de resistencia. Que esa es también una crítica que se hace al trabajo de Michel Foucault de Vigilar y Castigar, en donde los individuos son dibujados sin pasado, donde los individuos no se les dibuja en sus relaciones. ¿Sí, claro? Son como entes individuales. Y aquí lo importante que hay que tener es que la sociedad es una sociedad que se construye a sí misma, más allá de la propia disciplina y de la propia vigilancia. Sí, la dinámica humana va más allá. La dinámica humana va más allá de ese control seco el que nos dibuja Orwell, o el que nos puede dibujar en Vigilar y Castigar Foucault. Y en ese sentido creo que no será posible, y eso también es una especie de grito de esperanza, que no se pueda construir una sociedad a la 1984. ¿Qué es lo que está pasando en particular con la videovigilancia y con la vigilancia en general en América Latina? Sí, doctor. Creo yo que a futuro tenemos un problema. Somos países con instituciones muy débiles, instituciones democráticas muy débiles, incipientes, con mecanismos de regulación gubernamental muy pobres, donde el autoritarismo es algo muy persistente, incluso en los sistemas democráticos latinoamericanos más fuertes. Y eso pone entonces en un contexto muy diferente a la vigilancia que está sucediendo en los países más desarrollados, ¿no? O los del norte global. En el sur global creo que la persistencia de los regímenes autoritarios, de prácticas autoritarias, de ejercicios fuera del derecho, incrementa la posibilidad, la vigilancia incrementa la posibilidad de que estos dejos de autoritarismo se incrementen. Y que entonces los espacios de democracia que habíamos ganado en la década de los 70, 80, vulneren de una manera o se reduzcan. No quiero decir que vayan a desaparecer, pero sí creo que en un contexto como el latinoamericano es muy probable que la vigilancia, el uso que se hace de la vigilancia, alimente esta especie de ogro autoritario que ha caracterizado a los estados latinoamericanos en el siglo XX, ¿no? Perfectísimo, doctor. Agradecemos la atención y las facilidades prestadas y la disposición por contestar estas preguntas, que son muy interesantes, y que también invitamos a nuestros amigos a conocer la obra del doctor Nelson Arteaga. Así es el libro Sociedad de la Vigilancia en el Sur Global, que es del doctor Nelson Arteaga, y habla precisamente del desarrollo y la utilidad que tiene la videovigilancia en las sociedades de América Latina. Bastante bien, ¿no? Así es. Muy bien, pues terminamos este tercer bloque y regresamos en un momento para despedir este programa de Panóptico Social. Gracias.
Estamos de regreso, amigos, ya terminando este programa, y vamos a dar el uso de la palabra al doctor Nelson Arteaga para que nos pueda proporcionar la manera en que lo podamos contactar para aquellos interesados en este interesante tema y pueda haber reciprocidad de la información. Muchísimas gracias. Bueno, cualquier comentario, cualquier crítica, sugerencia o lo que fuese, en mi correo electrónico, que es arbnelson@yahoo.com, para cualquier contacto y para cualquier información. Muchas gracias, doctor, por interactuar con nuestro auditorio y con nosotros, ¿no? Nuevamente agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Ciencias Políticas, por darnos las facilidades de hacer esta entrevista, y de antemano a usted, ¿no?, por la cercanía y por la perspectiva de darnos a conocer, ¿no?, su trabajo como investigador, ¿no? Gracias por la invitación. También agradecemos a nuestros amigos Esteban y Kalash, que hicieron posible la grabación y que estuvieron atrás de cámaras para que este programa pueda ser llevado hacia ustedes, amigos, y eso es una cosa muy interesante, ¿no?, como equipo de trabajo. Muy bien, y para este episodio vamos a tener también libros, como lo hemos hecho a lo largo de esta temporada, y pues seguramente será este título. Por supuesto, Muy bien, es el de La Sociedad de la Vigilancia en el Sur Global, que ya lo mencionamos al final del bloque anterior. Vamos a tener 5 ejemplares de este libro para todas las personas que estén interesadas en conocer a detalle el tema de la videovigilancia en América Latina, y como siempre los invitamos a que, para que ustedes puedan llevarse uno de estos libros, dejen un comentario en nuestro sitio, que es panopticosocial.com. Ya hemos publicado también todos los detalles de cómo comentar, cómo hacer llegar sus comentarios a nuestros medios, que está en facebook.com/panópticosocial, twitter.com/panópticosocial, y desde luego en nuestro canal de YouTube, donde pueden ustedes ver resúmenes muy concentrados de los temas que estamos tratando, por si no tienen tiempo, por si quieren tener una idea general de lo que trata cada uno de los episodios. Ahí pueden ir a YouTube, 10 minutos le dedican, y entonces ustedes dejan un comentario y al final vamos a hacer una revisión de cada uno de ellos, de los que estén mencionando que están interesados en obtener una copia del libro Sociedad de la Vigilancia en el Sur Global. Bastante bueno, por cierto. Gracias, muy amable. Muy bien, bueno, con esto hemos terminado el episodio dedicado a la videovigilancia, es decir, que pues creemos que en un futuro no estamos en una situación tan oscura como pudiéramos imaginar, pero también es el fin de esta primera temporada de Panóptico Social, y por eso estamos muy contentos. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 10 programas. Desde luego, a nombre de mis compañeros Esteban, Kalash, Gonzalo y mi nombre, que es Luis Eric, les agradezco mucho que nos estén acompañando y esperar que todos estos programas sean de su interés y que sigan en compañía de panopticosocial.com. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.